Angie tenía 18 años cuando le arrebataron la vida en un pequeño pueblo donde nunca pasaba nada. La policía necesitaba resolver el crimen rápido, era tanta la presión. Decidieron acusar a Christopher Tapp, quien en los distintos interrogatorios negó hasta que las amenazas lo hicieron decir lo que los investigadores necesitaban: el "yo lo hice". El ADN y las pruebas no lo situaban en la escena de los hechos, pero fue condenado a perpetua. Es la conmovedora lucha de una madre, Carol, que durante décadas buscó al verdadero responsable hasta que lo encontró. En el video de hoy te voy a contar la historia de Angie y Carol, la madre que hizo todo lo humanamente posible para encontrar al responsable de lo que le sucedió a su hija. Doce horas antes de que le arrebataran su vida, Angie Dodge estuvo en la casa de su madre Carol. Platicaron y dejaron atrás una discusión que habían tenido 20 días atrás. Carol imponía reglas que Angie ya no quería, así que le pidió disculpas y miraron televisión abrazadas en el sillón de la sala de estar. Había sido una típica pelea entre una madre protectora y una chica de 18 años que se había ido a vivir sola hacía pocas semanas después de haber cortado con su novio y ahora luchaba por su independencia. Para Carol Dodge, que la menor de sus 4 hijos y única mujer buscará la libertad y madurar a su ritmo, representaba un difícil desafío. En ese último encuentro, Carol le susurró al oído y le dijo a Angie cuánto la amaba y que siempre sería su bebé. Después de la visita, Angie se subió a su carro, le tiró un beso con la mano y le gritó cuánto la amaba y se marchó. Carol no la volvería a ver, o al menos no con vida. El jueves 13 de junio del 96, llamaron al negocio de productos de belleza donde trabajaba Angie. Un compañero de trabajo le pidió que esperara en la línea y lo transfirió con la gerente de recursos humanos, quien fue la encargada de darle la terrible noticia a la mamá. Su hija había sido encontrada esa mañana ya sin respirar y tenía que dirigirse al departamento de policía. Carol colgó el teléfono mareada sin entender lo que estaba pasando. Fue corriendo al baño y metió la cabeza bajo la ducha de agua fría. Con el pelo chorreando, se subió a su auto y se dirigió a la policía sin detenerse en ninguno de los 14 semáforos que la separaban de ahí. Bajó desesperada gritando dónde estaba su bebé. En ese lugar ya estaba su hijo mayor Brent, quien fue el encargado de identificar el cuerpo. Los Dodge destrozados fueron juntándose en el lugar alrededor de Carol que, hecha un mar de lágrimas, gritaba y lloraba sin consuelo en un rincón. Con esto, el peor crimen había ocurrido en un pueblo donde nunca pasaba nada. Angie Ray Dodge nació el 21 de diciembre del 77 en Vancouver, Washington, esto en Estados Unidos. Sus padres, Carol y Jack Dodge, estaban encantados. Después de 3 hijos varones llegaba la tan anhelada mujer. Ella empezó la primaria en San Diego, California, y terminó la secundaria con honores en Idaho Falls, esto en el 95. Luego, por un corto periodo de tiempo, estudió en la Universidad Estatal de Idaho. Angie creció, tuvo novio, cortó, se hizo amigas, consiguió trabajo y finalmente se mudó sola. Su vida era pura actividad, amaba la naturaleza, acampar y deseaba aprender a arreglárselas completamente sola. Esto era lo que quería, pero antes de poder extender sus alas le arrancaron de golpe la existencia. Su historia terminó de una manera abrupta y dolorosa. Cuando esa mañana del 13 de junio Angie no apareció en el trabajo con su habitual energía, sus compañeras intentaron contactarla por teléfono. Sonaba y sonaba, pero nadie atendía. 2 de ellas,
Julia y Tuani decidieron entonces ir hasta su nueva casa. Llegaron a la calle que tenía por nombre I, número 444 en Idaho Falls, cerca de las 11 de la mañana. El edificio de 2 plantas tenía un frente de madera descolorida. Subieron por las escaleras hasta el primer piso. Angie, como te decía, acababa de mudarse y ellas sabían que era su primera experiencia viviendo sola. Entonces tocaron el timbre y esperaron un par de minutos. Como no hubo respuesta, golpearon con fuerza la puerta, pero nada. Entonces tomaron la decisión de ingresar. En la terraza, a la que se salía desde la cocina, encontraron un cenicero con cigarrillos y unos vasos de plástico usados. Temerosas, las chicas se movieron por el pasillo hasta el área de estar del departamento. No había rastros de Angie, entonces siguieron hasta su dormitorio. Fue entonces que se dieron cuenta de que Angie no podría haberles contestado nunca. Y fue en ese momento que llamaron al 911. Su cuerpo estaba en el piso al lado de un colchón y cubierto con una sábana. Su cabeza parecía apoyada contra la pared y debajo de ella la alfombra que estaba empapada de rojo. Su cabello dorado, sus enormes ojos azules, su sonrisa estaban de tal manera que ese cuerpo no podía ser Angie Dodge. Angie había dejado de ser la persona vital que todos conocían, un expediente policial que llevaría décadas en resolverse. Los estudios de los expertos determinaron que se habían aprovechado de ella y le habían dado apuñaladas. Le atravesaron la garganta y tenía 14 heridas punzantes distribuidas por todo el cuerpo. Su agresor había terminado sobre ella, ¿cómo te digo para que no suene tan grotesco y que YouTube no nos censure? Se había venido sobre ella. La puerta no había sido forzada, pero ella había dado batalla. Había intentado defenderse. Ese alguien había dejado numerosos rastros. La policía calculó que había sido atacada entre las 12:45 de la medianoche y las 11:15 de la mañana del jueves 13. Los peritos recogieron las sábanas y la ropa para mandarla a analizar. Ahí había mucho ADN del responsable. Ese material resultaría crucial para atrapar al culpable varios o muchísimos años después, cuando los avances tecnológicos llegaran. El detective de Idaho, Jeff Pratt, recordando lo que había sucedido ese día, relató: "Fue probablemente el peor caso que me tocó vivir, una verdadera pesadilla". A cada persona que entrevistaron los investigadores le pidieron una muestra de sangre. Recolectamos unas 100 muestras, pero no había coincidencias con las encontradas en la escena. Esto lo explicó el detective Bill Squires. La policía tenía excelentes perfiles del responsable, pero ¿a quién pertenecían esas muestras de ADN? La búsqueda era frustrante. Por esos días, Christopher Tapp era un joven de 19 años que había abandonado los estudios y estaba sin trabajo. El día de los hechos había ido con un grupo de amigos a pasar el día al río. Por otro lado, todo el mundo conocía a Angie. Era, como ya te he dicho varias veces, un pequeño pueblo en el que ocurrían pocos delitos y la policía de Idaho Falls carecía de experiencia suficiente. Carol no podía esperar ni controlar su angustia. Sentía que debía moverse, así que imprimió volantes y los distribuyó por miles. Ofreció una recompensa de $5,000 a cambio de pistas, pero se impuso la rutina de ir todos los días a la comisaría. Ella entraba al edificio por la puerta de atrás y los agentes molestos la bautizaron como la puerta de Carol. Ella sentía que esa era la única forma que tenía para que el caso no se enfriara. Carol se plantaba delante de ellos y les pedía explicaciones y demandaba avances. En enero del 97, el mejor amigo de Christopher Tapp, Benjamin Hobbs, fue arrestado y acusado de aprovecharse de una mujer amenazándola con un cuchillo.
Con esto se prendieron las alertas. Todos recordaban el caso de Angie Dodge ocurrido solo 7 meses antes. Hobbs pasó a ser el principal sospechoso. Tapp fue citado a declarar sobre su amigo. Durante 21 días fue interrogado 9 veces y otras 7 sometido a un polígrafo. Los policías querían que incriminara a Hobbs, pero después de unos días empezaron a creer que él también podía estar involucrado. Le ofrecieron inmunidad. No iría a la cárcel si decía toda la verdad. Sin embargo, Chris se negaba a confesar lo que no había hecho, hasta que un experto le puso una trampa. Le mintió y le dijo que había fallado en el detector de mentiras. Tapp, confundido y estresado hasta las lágrimas, le contó a los investigadores lo que creía que querían escuchar, que Hobbs había sido el responsable de lo sucedido a Dodge. Pensó que así se libraría de ellos, pero la cosa fue peor. Bajo amenazas tuvo que seguir confesando y dijo que había estado con Hobbs cuando Angie había perdido la vida. Contó en total 6 historias diferentes. La verdad es que en los interrogatorios los agentes preguntaban y sugerían las respuestas. Tapp, atemorizado, respondía afirmativamente a cualquier cosa. La policía estaba muy interesada en cerrar exitosamente el caso y presionaba sin escrúpulos, pero enfrentaba un gran problema. Las pruebas de ADN, tanto de Tapp como de Hobbs, no coincidían con las supuestas recogidas en la habitación de Angie. Las autoridades elaboraron una nueva hipótesis. Aquella noche podía haber existido un tercer hombre que fuera el dueño de lo que habían encontrado ahí, del semen, los hijos. Entonces acorralaron nuevamente a Tapp, quien señaló a otro amigo. Una vez más, las pruebas de ADN resultaban negativas. Los detectives se pusieron con esto furiosos y le dijeron a Tapp que le quitarían la inmunidad ofrecida. Tapp negó en 8 ocasiones ante el detector de mentiras haber sido el responsable, pero las amenazas de una condena a muerte lo tenían aterrado. Si confesaba, en cambio, le dijeron que podía obtener una pena menos severa. La desastrosa estrategia profesional de los agentes, sumadas al terror del joven Tapp y a su mala defensa, fueron determinantes para configurar una cadena insólita. A pesar de no haber evidencia física que lo involucrara a la escena del crimen, fue acusado. En mayo del 98 comenzó el juicio. Tapp mantuvo su inocencia, dijo que su confesión había sido forzada y que sus pruebas de ADN demostraban que el responsable no era él. Sin embargo, fue inútil. Lo más duro para él fue ver a su madre mientras era juzgado y que la gente lo mirara como a un monstruo. La acusación contra Tapp presentó además el testimonio de Destiny Osborne, una joven que afirmó haber oído a Tapp hablando de lo sucedido en una fiesta. Esa misma joven, tiempo después, se retractó de sus dichos y aseguró haber sido presionada por la policía para declarar eso. En 13 horas, el jurado decidió que Tapp era el culpable. Entonces fue condenado a cadena perpetua y Tapp se desmoronó con esto. Si bien al principio había creído en su culpabilidad y quería para él la pena de muerte y que sufriera lo que su hija había sufrido, Carol Dodge se mostró frustrada ante la prensa con la sentencia. Las pruebas de ADN no situaban a Chris en la escena, pero las preguntas eran: ¿por qué él no decía la verdad sobre quién era ese hombre? ¿Quién era el dueño del ADN? Para ella, el caso no estaba resuelto todavía. Carol Dodge sentía que no podía dejar las cosas como estaban. Estaba decidida a encontrar al verdadero culpable, así que en el año 2008 decidió ver con paciencia decenas de horas grabadas de los interrogatorios a Chris Tapp. Cuando terminó la tarea, estaba convencida de que en realidad Tapp parecía saber muy poco de lo ocurrido aquella terrible noche. En el año 2009,
logró que el ADN fuera incluido en una base de datos nacionales, pero no se encontraron coincidencias. Carol, metida en una computadora que le regalaron, se propuso a investigar día y noche. Consiguió que una compañía de Florida sacara la raza de la muestra de ADN y el resultado demostró que era un 85% caucásico. Que esto, de cierta manera, era un gran avance. Ese mismo año, Carol contactó al experto en ADN Greg Hapikian, quien había fundado el proyecto Inocencia de Idaho. Era un grupo que se dedicaba a ayudar a aquellos que estaban presos injustamente. Greg había recibido un pedido de ayuda de Tapp, quien le había escrito una carta explicándole que era inocente. El experto contó a los medios que las pruebas forenses no ponían jamás a Tapp en la escena del crimen. Indicaban claramente que solo un hombre estuvo con Angie Dodge y dejó semen y pelos en su cuerpo. Poco a poco, Carol llegó a la conclusión de que Tapp no había estado jamás en el departamento de su hija. Durante 23 años había estado tratando de armar el rompecabezas y me faltaba la pieza central, fueron las palabras de Carol. Llamó al abogado de Tapp, John Thomas, y le dijo que pensaba que su cliente era inocente. En el año 2013, ella y Thomas buscaron la ayuda de un profesor, Steven Dreesen, codirector del Centro de Sentencias Erróneas de la Universidad de Pritzker, y Carol le dio las grabaciones para que las revisara. Cuando Dreesen vio que Tapp era amenazado con la cámara de gas y no confesaba, se dio cuenta de que la declaración era falsa. Juntos, con la gente de Proyecto Inocencia, lograron avanzar en el tablero un par de casilleros más. Carol necesitaba con desesperación llegar al responsable y se convirtió en la voz líder para conseguir la liberación de Christopher Tapp. La madre pretendía que la policía buscara en los bancos de datos de los reclusos alguna coincidencia familiar con el ADN del criminal. Sin embargo, no lo consiguió. Se les ocurrió entonces cargar la muestra obtenida en la escena del crimen en las bases de datos públicas. Era una apuesta. Una base de datos arrojó una coincidencia con un cineasta de Nueva Orleans llamado Mike Usry Jr. Este hombre justo había estado en Idaho Falls en el 96 y había rodado un cortometraje sobre el crimen violento, también a cuchillazos, de una joven. En diciembre del 2014, la policía le tocó la puerta y le preguntaron sobre su viaje a Idaho Falls. Mike, por su parte, no entendía nada y entró en pánico. Le hicieron la prueba de ADN y el 13 de enero del 2015 le llegó un mail que le devolvió la paz. Señor Michael, queremos hacerle saber que su ADN no coincide con el que tenemos de la escena del crimen. Las pruebas de ADN lo salvaron, pero no se salvó de la llamada de Carol. Ella le pidió un detallado árbol genealógico de su familia y él se comprometió a ayudarla. Tapp, por su lado, peleaba como podía desde la cárcel. Varias apelaciones y la evidencia del mal accionar de la policía generaron tal presión que el fiscal le ofreció un acuerdo para liberarlo. Tapp no quería cualquier acuerdo, quería uno que le permitiera probar su inocencia y limpiar su nombre. Exigió que si la policía llegaba a encontrar al verdadero responsable, él sería completamente exonerado. En 2017, cuando había cumplido más de 20 años de cárcel, recuperó la libertad. Quien le sostenía la mano ese día era la misma Carol Dodge, la madre de Angie. Pero para todos seguía él siendo un posible responsable. En el verano del 2017, el Departamento de Policía de Idaho Falls nombró a un nuevo jefe, Bryce Johnson. Por supuesto, Carol se presentó en el lugar apenas lo supo.
Las cosas habían cambiado mucho en esos años y la nueva tecnología permitía armar árboles genealógicos y atrapar criminales años después de sus crímenes. Así que en noviembre del 2018, la policía se asoció con una eminencia en genealogía genética, CeCe Moore, y con la compañía Parabon Nanolabs. Moore introdujo el ADN en una base de datos llamada HeadMatch. Con paciencia empezó a armar árboles familiares para ver quién compartía ADN con el sospechoso desconocido. Así que pronto encontró una pista y creyó que tendría que ser un hombre que descendiera de un matrimonio celebrado en 1800. Entregó los nombres a la policía, sin embargo no funcionó. Los resultados excluyeron al sospechoso, a su familia y a los otros hombres que Moore tenía en su lista. Todo había sido un fracaso. Por esto, Carol estuvo a punto de dejarlo todo. Me decía, Angie, no puedo hacer esto más. Llegué tan lejos como pude. Pero escuché que ella me decía, ya casi has llegado, mamá, no puedes parar ahora. Estas fueron las palabras que dijo la madre y esa visión de su hija la empujó a seguir luchando. Moore regresó al árbol genealógico que había armado y lo volvió a analizar. Quería ver dónde había estado el error, su error. Había un matrimonio en el mapa genético que había durado muy poco. Existía la posibilidad de que hubiera nacido un hijo de esa pareja y que se hubiera criado con otro apellido. En una biblioteca del estado de Missouri, la asistente de Moore encontró un dato clave en el obituario de esa mujer que había estado casada brevemente. Descubrieron que en efecto había tenido un hijo justo después de divorciarse y cuando se casó nuevamente. Al pequeño le puso el apellido de su nuevo marido. El apellido era Drips. Rastreando, entonces descubrieron que ese hombre en cuestión había vivido en Idaho Falls en el año de lo sucedido a Angie. Moore le pasó el dato a los detectives locales que pasaron a investigar a Brian Drips. Drips no solo había vivido en Idaho Falls, había vivido en la calle que llevaba por nombre I, en el número 459, justo enfrente de la casa de Angie. Sospechosamente, se había mudado de la ciudad después. La misión era ahora conseguir su ADN de la manera que fuera. En mayo del 2019, los investigadores viajaron hasta Caldwell, donde vivía Drips, quien ya contaba con 53 años. Entonces comenzaron a seguirlo en auto. Drips, por su parte, no tenía idea de que lo estaban buscando. Fumador compulsivo, los detectives deseaban que el sospechoso tirara por la ventana de su auto una colilla. Con eso tendrían suficiente para cotejar las muestras. Les tomó 20 horas lograrlo. Cuando lo obtuvieron, la enviaron al laboratorio estatal de Idaho. El sábado 11 de mayo recibieron el resultado. La coincidencia era total. El 15 de mayo del 2019, Drips sería arrestado. Después de un silencio de unos minutos, terminó diciendo, sí, yo lo hice y aparentemente le quité la vida. Aseguró que había actuado solo y fue imputado esa misma noche. Su juicio se programó para este año, para el 2021. Cuando en la conferencia de prensa Johnson dio el nombre del responsable, Carol se enfureció por completo. Les dijo que eso parecía una mala broma, les había suplicado que tomaran su ADN en su momento y en cambio los detectives le habían comentado que los dejara hacer su trabajo. Chris Tapp, que hoy tiene 44 años, le agradeció públicamente a Carol cuando fue exonerado, que incluso la llegó a considerar una segunda madre. Por otro lado, Carol dijo, no puedo expresar cuán duro ha sido este cambio y a los cientos que ha afectado la decisión de una sola persona de quitarle la vida a mi hija. En la misma conferencia de prensa donde se anunció al verdadero culpable, el jefe policial Johnson hizo hincapié en que sin Carol
el caso no se hubiera resuelto. Este caso comienza y termina con Carol, fueron las palabras. Hoy todavía Carol vive en Idaho Falls. Ella y su hijo Brent han creado una organización sin fines de lucro llamada 5 por la Esperanza, con la que pretenden juntar fondos para ayudar a resolver con ayuda tecnológica otros casos que han quedado congelados por falta de pistas. Durante el mes de mayo se va a conocer la sentencia, que hasta el día de hoy, de cuando estoy grabando esto, no lo han dicho. Si esto lo ves después, pues ya te tocará a ti buscarlo. Pero fue así como la justicia demoró 25 años, pero esta vez llegó gracias a una madre que jamás bajó los brazos. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio. Y si ya te diste cuenta, si en este video, después de que será como 200 videos grabados, ahora salí sin gorra. Pero no olvides seguirme y dejarme aquí abajo tu comentario. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.